Hola Santiago, hola Chile y hola también al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 9 grados la temperatura actual, 20 la máxima que se espera para hoy. Y este primer café de hoy lo vamos a compartir con Eugenio Guzmán. ¿Cómo estás, señor Eugenio Guzmán? Bien, ¿cómo están ustedes? Consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. Yo le voy a preguntar en un ratito más cuál es el último consejo que le dio. Nunca se hacen responsables Sí. los consejos, los ¿Cierto? consejeros. No sé yo. Jorge Te Arrate. agarraron al tiro para el Al deseo. tiro, no, vamos a golpear a... No hay derecho, no puede ser. Venimos agresivos. No, economista, abogado y escritor, que el otro día tuvo una presentación de este libro A ver, déjame ver. bien interesante, que es una entrevista que le hace Jorge Arrate a Héctor Yaitul en la cárcel. Se llama Weichan, conversaciones con un Weichafe en la prisión política. Y vino a la presentación Héctor. Héctor. Partido Socialista, ese es bien Ya, interesante. pero bueno, vamos a también unas palabras sobre esto. Muy bien. Ya, que yo no pude ir a la presentación, porque tenía muchas ganas de conocerlo a este señor, a Héctor Yaitul. Periodísticamente es muy interesante. También estamos con Jorge Correa Sutil, otro consejero, consejero del Colegio de Abogados y presidente del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. ¿Qué consejos nos van a dar hoy estos muchachos? Vamos a ver. También nos acompaña como cada día la Universidad Alberto Hurtado. En Finlandia, un profesor tiene el mismo prestigio que un médico y solo 1 de cada 10 alumnos logra entrar a una carrera de pedagogía. La importancia de modificar la carrera docente será el tema del coloquio Agenda Educación de la Universidad Alberto Hurtado, que se realizará hoy. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Sí, hoy día sale un reportaje todo esto, fíjate, de Eugenio Guzmán. sobre el tema de Finlandia. ¿sabes? Sí. ¿No es cierto? O sea, Al Estuve micrófono, leyendo, por sí, favor, sí, pueden muy hablar. interesante. es bien interesante. Ahí está, ¿eh? gracias. ¿Por qué? Cuente. No, o sea, porque, a ver, yo soy bien escéptico, de repente los nórdicos tienen cosas, y no solamente los nórdicos, llamémoslos de los europeos del norte, desde Escocia ya hasta... Que ya vamos a hablar de ya eso. Vamos a hablar de en ese paralelo, digamos. El McNiven es inglés, Escocés, es escocés, así que va a tener que hablar de eso ya. Sí. Perdón, Eugenio. No, y porque yo creo que hay muchas condiciones previas a importar esos modelos. No digo que no sean ejemplos interesantes y que uno tiene que aprender mucho de ellos, como tiene que aprender en general de cualquier país exitoso, pero también hay que preguntarse qué hizo que los experimentos que desarrollaron ellos puedan ser replicables y que uno los pueda traer a Chile y por lo tanto experimentarlos. Entonces, bien. Pero en todos los ámbitos se da esto de conversar para tratar de aprender. Sí, En el tema de la ley antiterrorista también están conversando con España para ver, ¿no es cierto?, si el ministro del Interior iba a llamar para ver cómo, para conocer un poco más cómo lo hicieron ellos con la ETA, en fin. Bueno, bueno, te estoy dando ejemplos Sí, nomás. sí. Claro, pero ahí, fíjate, ahí, en el caso de España, la gran pregunta que uno tiene es si realmente la fórmula empleada allá finalmente fue la que... o sea, fueron medios legales los que terminaron reduciendo el impacto del movimiento terrorista, o al contrario, fórmulas muy discutibles, que en el caso No nos español, olvidemos de lo que fue el GAL. el GAL, exactamente. En España, Eso ¿no? quisiera, Exactamente. Entonces, justamente estaba leyendo en un diario, perdón, eso del GAL. Y yo dije, ay, qué bueno, hoy le voy a preguntar a nuestros amigos, que ellos saben mucho, que les cuenten a nuestros auditores qué es Bueno, el GAL. Jorge, El GAL Jorge, se cierto. ha hablado muy poco El que salió estos hace días. poco. Jorge, de el eso. que más Pero sabe- Jorge Correa. No, Jorge pero Correa. Eugenio, el GAL es como el aparato Sí, pero- represor, o cómo le llamarías. O sea, Bueno, terminó preso el Pero- director ¿a qué del se- GAL, que era del Es que- PSOE, claro, es que y que le costó casi el gobierno a Felipe González. Claro, pero Algo hablamos ayer, pero- nuevamente el tema es, mira, ahí ustedes me corrigen, son personas del mundo jurídico, pero hoy día respecto a Carabineros e investigaciones hay una ley orgánica constitucional, o sea, hay un rango de una densidad, una ley sustantiva que de alguna manera regula estas instituciones, ¿ya?
Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo lógico es que en ese tipo de instituciones uno debería, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, radicar, digamos, las funciones de inteligencia policial, ese tipo de cosas. No crear una especie de CIA que... ¿No te gustó eso de que la ANI tenga los agentes cubiertos? Si para eso están los policías, si no, ¿para qué tenemos policías? La propuesta de erradicarlas en la ANI tiene que solucionar un problema bastante complejo. Yo no sé, a lo mejor hay una propuesta, por eso que yo no me atrevo, yo creo que la cosa está muy desordenada en la discusión, pero si se erradicaran los agentes encubiertos en la ANI, el problema es que la ANI no colabora con el Ministerio Público en investigación de delitos específicos. Entonces, si la ANI descubre o infiltra un grupo y tiene antecedentes luego suficientes para ayudar a acreditar la comisión de un delito, en este momento con la legislación que tenemos esa información se pierde. Entonces una actividad de inteligencia que no sirva para llevar a tribunales sería, creo yo, una mala fórmula. A lo mejor están pensando en que la ANI sí tenga cierta capacidad de aportar pruebas a tribunales, pero ese es requisito indispensable porque... Claro, y además que un organismo de esta naturaleza tiene que generar su propia información, porque si no, ¿de qué sirve una organización que no tiene su propia información y que además... bueno, ¿con quién la comparte? En los países de sistemas parlamentarios tú tienes estas comisiones parlamentarias, pero aquí acá hay una comisión en el Parlamento que fiscaliza el trabajo. Pero fiscaliza. La que reúne la información hoy día de inteligencia, incluyendo la inteligencia interna de las residual que puedan obtener las Fuerzas Armadas, es la ANI. Sí, pero la ANI lee los diarios, yo creo que no tienen capacidad para generar... Bueno, pero no lo digas tan despectivamente. Sí, está bien. Trabaja con fuente abierta y cruzar información es siempre muy valioso. Sí, claro, pero hoy día tenéis mecanismos... Pero son analistas. Claro, pero tenéis mecanismos mucho más eficientes como para detectar patrones. Hoy día, a ver, el otro día hablaba con un amigo mío de la Hebrea de Jerusalén, hoy día tú puedes generar mecanismos, ¿no es cierto?, para detectar patrones, pero eso lo hacen máquinas, digamos. ¿Ya? Si no lo decía en sentido peyorativo, pero... Cuando yo te hablo es generar información, que es lo que hace Carabineros, supongo yo, en investigaciones. Pues. Ahora, solo hacer un apunte, el GAL es el Grupo Antiterrorista de Liberación, que fueron agrupaciones parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado el terrorismo de Estado o guerra sucia contra la organización criminal ETA y su entorno. O sea que se les pasó la mano. Un poco lo que pasó también con la AAA en Argentina, que era en democracia, momentito, todavía no había dictadura y ya estaba la AAA. Es que son organizaciones al margen de la ley. Claro. Y en Colombia también ocurre. Al margen de la ley, los paramilitares en Colombia, etcétera, no tienes control alguno y eso siempre se le va a pasar la mano, uno puede presumirlo. Yo creo que... Bueno, la AAA fue entre el 74 y el 76, cuando Isabelita era presidenta, estaba ya funcionando la AAA, pero como dice Jorge Correa, no era una organización, una institución del Estado. Pero recién ustedes estaban diciendo el riesgo, ¿no? Eugenio Guzmán, ¿puedes mirarme en vez de mirar la televisión que están bailando cueca? ¿Qué tal? No, los ojos, por favor. Estábamos mirando el viaje de Toselli a España para realizarse la rodilla. Para explicarle a los radioescuchas, la Cecilia Rodaretti nos tiene con 5 cámaras de televisión aquí. Entonces está mi amiga la Javiera Blanco ahí, qué sé yo. Ya, oiga, pero ¿por qué hablabas del Galto? No es que hablar del Galto, recordé esa situación en la cual ¿por qué? Bueno, finalmente, porque uno tiene que ser muy cuidadoso, yo creo que una cosa son las instituciones policiales y otra cosa es que juguemos a tratar de imitar instituciones como CIA, M16 o lo que sea, ya que obedecen una lógica distinta, una lógica de espionaje, etcétera, etcétera. Segundo, están bajo la fuerza, en este caso Carabineros, operan bajo una lógica constitucional, institucional, jurídica, que genera más protección, creo yo. ¿De quién depende la ANI? ¿A quién le va a reportar? ¿Cómo va a compartir información? Yo creo, Cecilia, que aquí estamos todos de acuerdo en que tiene que haber sistemas que protejan el sistema democrático y los valores del sistema democrático. Yo creo que una política fundamental para hacer eso es ampliar y profundizar la democracia y mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas. Pero es evidente que todo Estado democrático tiene que tener sistemas de protección. Ahora, en la experiencia que uno ve en otros países, estoy lejos de ser un especialista en esta materia y sus aspectos técnicos no los domino en absoluto. Así que creo que efectivamente en este debate que hay en Chile hay que esperar, ver bien cuál es la propuesta que va a hacer el gobierno, pero en la experiencia
lo que uno puede notar es que estos servicios secretos que se infiltran tienen una tendencia casi natural a irse de las manos. Pero no hay y eso demanda un cuidado enorme en el establecimiento de estas nuevas instituciones, y en ese sentido yo coincido con Eugenio Guzmán, y demanda también un sistema permanente de monitoreo, de fiscalización, de que les pida cuenta y que esté observando con los secretos y resguardos que se necesitan cuál es su funcionamiento. Porque si no, aquí comienzan a correr riesgo los derechos del ciudadano. Y sobre todo, perdona, a propósito de lo que lo está diciendo Jorge, o sea, si nosotros vamos a tener, ¿no es cierto? Si ya tenemos una institucionalidad que te permite eso, ¿para qué vamos a crear otra más? No, y vamos a montar una tras otra, una tras otra. No, si no te digo, pero ya, ok, no la tenemos. Pero no creemos una que no tiene los resguardos suficientes, que es un poco lo que está diciendo Jorge Arrate. O sea, tengamos mucho cuidado en ese tipo de cosas. Pero la ANI ya existe, porque si no la creemos. Sí, pero la ANI no tiene esa tú función. Dices, no la creemos con los nuevos obviamente, formatos, y además, es lo que quiere el ministro del Interior. Y además hay otra cosa. O sea, yo creo que bajo el principio de seguridad nacional tú puedes hacer muchas cosas. Y yo creo que a esta altura del partido ya hemos aprendido de alguna manera a entender que eso no puede ser cualquier cosa. Yo veo con una cierta Jorge Correa Sutil. Cada uno de los organismos ha atendido la Fiscalía, Carabineros y la ANI a demandar o a requerir su propio crecimiento. Yo creo que el problema central que nosotros tenemos es un problema de coordinación. Sí, por supuesto. Y lo que tenemos que crear nuevo, me parece a mí, es lo siguiente. Carabineros tiene capacidad incluso de agentes encubiertos en delitos de drogas y otros. Pero habitualmente lo que allí ocurre es que ante la comisión de un ilícito relativamente claro, patente, en grado de tentativa, no más sea, los tribunales entonces se autorizan y se dan las condiciones para producir esta infiltración. En el caso del orden público, en el caso de los grupos políticos, lo que tú tienes que hacer es infiltrar antes de tener siquiera la sospecha de los ilícitos. Por ejemplo, en el bombazo de Américo Vespucio es altamente probable, estoy haciendo una hipótesis, no es que tenga ningún antecedente, pero es altamente probable que la persona o las personas que participaron hayan estado 4 o 5 años atrás en las colas de las marchas produciendo actos de mucha violencia. Es muy probable que hayan estado allí, digamos, que ese haya sido. Entonces, tener información sobre quiénes son cada uno de ellos es una cuestión indispensable para que cuando tengas una foto puedas comparar. Pero eso pasa por infiltrarse en las marchas, sacar fotografía, enterarse de quiénes son los grupos, etcétera, etcétera, sin que exista propiamente la comisión de un delito. Y esa facultad es la que hoy día nos falta. Pero los carabineros hacen eso, Jorge, ¿no? Porque en las marchas se han sorprendido a varios encapuchados. Los sorprenden con más frecuencia de lo necesario, Jorge. La verdad es que ahí no hay infiltración, hay un señor que va con una máquina, pero que se le nota el pelo adicionalmente, déjame en los últimos 9 años, 30 bombas casi, en los últimos 9 años. ¿Por qué nunca... ¿Qué se hizo en estos 9 años? ¿Cómo nunca van a haber investigado nada? Bueno, el caso Bombas investigó. Lo que pasa es que parece que se aceleraron un poco. Oye, pero Cecilia, déjame decir que hay dos problemas previos a eso. Que uno es que hoy en día, al menos existe la sospecha, creo yo, que ya entre las policías hay problema de coordinación, de traspaso de información, porque son celosos. Pero imagínate, agrégala a un sistema que va a ser esta institucionalidad de carácter ministerial. ¿Qué capacidad va a tener con algo que alguien mencionó de compartir o requerir información? Entonces, si ya en este mundo, en estas condiciones, ya tenemos problemas hoy, imagínate en un contexto en el cual ya tú tenías gente encubierta de todos lados. Entonces, ya, empezáis con temas ahora, muy... no, Jorge Correa Sutil, no serían, no bastaría con aplicar lo que tenga la misma, digamos, característica la ley antiterrorista con la ley para combatir la droga para investigar con los agentes infiltrados, cuando hay esos decomisos enormes porque hubo un trabajo de inteligencia previo, supongo. Sí. Quedan 2 preguntas ahí. Primero, ¿de dónde van a emanar los agentes encubiertos? Y ahí es donde está la discusión de si la ANI, si las policías, etcétera. Y la segunda es que habitualmente en una entrega vigilada de drogas, por ejemplo, tú estás siguiendo un delito determinado.
que está en grado de tentativa. En cambio, en estas situaciones lo que tú tienes que hacer es infiltrar grupos para obtener información, aunque no tengas la constancia de un ilícito que te permita entrar en ellos. Y esa cuestión es más complicada porque no estás investigando este delito en particular. Claro. Estás investigando un grupo. O sea, está ahí, claro. Estáis sospechando de un grupo. Así es. Estás sospechando de un grupo. Infiltras por la sospecha. Porque hay una actividad de ese grupo que te la justifica, tienes que tener digamos, alguna y que son uso de violencia, Pónganse etcétera. los fonos, Muy por bien, favor, ¿por qué? porque les quiero proponer, a propósito de tanta queja que hay en el sentido de que por qué se demoran tanto en decir que es terrorismo, por qué no se logran, que las pruebas no son suficientes, por qué los tribunales, ¿no es cierto?, dejan en libertad, tanto en el caso de los mapuches como todo lo que ocurrió aquí, con el defensor público, porque nunca escuchamos la palabra del defensor, de los defensores, ¿no es cierto?, el defensor público de la región metropolitana norte, Leonardo Moreno, que lo escuché el otro día explicar muy claramente y didácticamente cuáles son las condiciones que ellos necesitan judicialmente para procesar a alguien por terrorismo. ¿Cómo está, Leonardo? Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos aquí Gracias por la invitación. Gracias. Estamos aquí con Jorge Correa Sutil, con Eugenio Guzmán, con Jorge Arrate, y era eso, lo que me escuchó, era la idea un poquito entender desde el otro lado. ¿Cuál es la dificultad y qué necesitan ustedes? A ver, lo que ocurre es que yo creo que hay que precisar un poco el debate. El tema de la ley antiterrorista no es un tema de intereses o no de la defensa. Tiene que ver con algunos problemas que tiene la ley en su definición y que son los que están llevando a este debate hoy día de determinar si hay que modificarla. Y yo le diría que, incluso viniendo uno de la defensa, pareciera que esto es una norma que está mal planteada porque genera ambigüedades, genera interpretaciones muy diversas entre los distintos operadores, y eso es muy grave cuando usted está en el ámbito del derecho penal, donde precisamente lo que se pretende es decir con toda claridad y precisión qué es lo que queremos castigar y qué es lo que queremos proteger, por otra parte, con este castigo. Pero no entiendo y eso no queda tan claro en la ley que tenemos hoy. A ver, pero ¿cómo no queda claro? No queda claro porque la ley hace una exigencia que se llama una exigencia subjetiva, en que pareciera, en la interpretación que le han dado los tribunales y que es la mayoritaria en la doctrina también, que lo más relevante para que un delito pueda ser calificado de terrorista no está en el hecho mismo cometido, sino que está en la intención, la finalidad que tenía la persona que cometió ese hecho. ¿Ya? Y eso es muy complejo porque usted podrá comprender que puede, por ejemplo, existir una bomba o existir un incendio en que desde la perspectiva de la comunidad, del ciudadano, eso sea considerado muy grave, atentatorio contra la propiedad, contra bienes muy relevantes para nosotros como comunidad, pero el juez va a tener que indagar más que eso. Va a tener el Ministerio Público que probar ante ese tribunal que la finalidad de esa persona era causar ese temor. Ya no solo que el temor se haya producido o no efectivamente, sino que hay un elemento subjetivo. Tengo que probar que quien puso esa bomba pretendía con esa acción causar ese temor. Pero ¿cómo se va a probar algo tan subjetivo? Exactamente, pues ese es el problema. Eso es algo muy difícil de probar y eso hace que esta ley en la práctica sea muy difícil de aplicar en concreto por los tribunales. Por eso, la mayoría de los autores está de acuerdo en que esto hay que modificarlo. Pero usted dice que es una ley muy punitiva, que anticipa la sanción. Es que eso son cosas distintas. Por eso le digo, una cosa es lo que está definido como conducta terrorista, que es muy complejo. Y por otra parte es una legislación de excepción, y lo que caracteriza a las legislaciones de excepción es que establecen un régimen mucho más agravado respecto de la legislación de los delitos comunes, ¿no? Un robo, un hurto. Y efectivamente en ese ámbito esta ley establece cuestiones, por ejemplo, como que se penan las conductas antes de que se consumen, por lo tanto se pena la tentativa. Se establecen sanciones que están asociadas no solo a la posibilidad de ir a la cárcel, sino a la pérdida de derechos electorales, a la pérdida de la calidad de ciudadano, ¿no? Y se establecen medidas de investigación que también, algunas de ellas han sido cuestionadas incluso por la Corte Interamericana a propósito del fallo conocido de los Loncos, como son las medidas de testigos secretos, que también hay que aclararlo. Nadie está discutiendo que el sistema, el Estado, tiene que proteger a los testigos. La pregunta es, ¿cuál es el grado de protección que se les da a estos testigos que permita todavía que las defensas, por ejemplo, puedan discutir la credibilidad de sus testimonios en juicio, ¿no?
¿Alguna pregunta de ustedes? Esta sensación que tiene la gente de que, no sé, que los jueces garantistas, que hay toda una presión, ¿no es cierto?, que aquí no se están haciendo las cosas bien, que bla, 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 bla. Entonces, en ese sentido que quería como hacer un poco algo didáctico, Leonardo, en el sentido de explicarle a la ciudadanía porque hay una sensación de impunidad, de que se están dejando libre gente que no debería estar libre. A ver, es que eso es un error. Hay toda una caricatura que se ha hecho respecto de lo que son las garantías del ciudadano. Déjeme decirle a usted que en los últimos 80 o 100 años las sociedades democráticas se construyen bajo la perspectiva de reconocerle derechos y garantías a las personas. Y dentro de esas personas, que pareciera donde empieza este error, están todos los que habitan en un Estado, incluso aquellos que cometen delitos, ¿no? Sí, claro, pero es que esto es un fenómeno sociológico. Si nadie discute que jurídicamente es correcto, o sea, todas las personas tienen derecho a tener un juicio justo. Juicio justo y ¿ya? Bien, y las garantías no tienen por qué estar contravenir, ¿no es cierto?, a la efectividad de la ley. Pero el tema es sociológico en términos de lo que está percibiendo la gente. Entonces, quizás si tuviéramos un sistema un poquito más efectivo, probablemente no tendríamos que tener esta disyuntiva que no es buena para ninguna sociedad. Jorge Correa Sutil. Sí, yo comparto que la ley presenta problemas de interpretación. Mi punto es que a mí me parece que esos problemas de interpretación derivan muy fuertemente de un cierto cuestionamiento político a la propia ley. Porque la verdad, por ejemplo, que la carga de la prueba del elemento subjetivo no está así establecida en la ley de un modo que los jueces no puedan escaparse a ella. Lo que yo creo que está en el ambiente es que esta ley tiene problemas de legitimidad. Algunos la acusan de los problemas de legitimidad por su origen, otros acusan de problemas de legitimidad por haberse aplicado en el conflicto de la Araucanía. Yo no comparto ninguna de esas dos críticas, pero creo que objetivamente la cosa está ahí. Entonces, claro, hoy día estamos todos por la severa aplicación de esta ley, pero al cabo de un tiempo yo no sé si hay convicción. Entonces creo que necesitamos, al margen de los defectos de la ley o de los perfeccionamientos que podamos hacerle, creo que necesitamos una ley en la cual, iba a decir una expresión chilena un poco fea, pero se comprometan, digamos, todas las fuerzas políticas relevantes, de tal manera que luego se pueda invocar y aplicar sin timideces. Leonardo Moreno, defensor público de la región metropolitana norte, también está con nosotros. ¿Usted está de acuerdo, no, con que la ANI cuente con los agentes cubiertos o que sean las policías? ¿Cuál es su opinión con la experiencia que tiene de...? A ver, ahí también me parece que el debate es primero definir qué es lo que queremos. A ver, cuando uno está hablando de labores de inteligencia, lo que está hablando fundamentalmente es de labores preventivas, es decir, actividades de investigación destinadas a saber si existen estos grupos, dónde están organizados, quiénes los integran, y esa es información que se puede ir generando por estos organismos, en que me parece que además da la curiosa particularidad que en Chile esos organismos existen. Lo que pasa es que pareciera que no conversan entre sí, es decir, cada uno de las policías y las Fuerzas Armadas tiene estos organismos y pareciera que no hay una coordinación ni una entrega de información entre ellas. Entonces yo diría, una de las primeras cosas que tiene que trabajarse, cualquiera sea la modificación que se le haga a la ANI, es la labor de coordinación jerárquica que tiene que tener un organismo de poder recabar la información que todos estos otros organismos están recogiendo. Lo segundo es determinar qué facultades va a tener, porque hay que tener esta línea que puede ser difusa o no, eso ya es una definición política, la verdad que no me corresponde a mí pronunciarme, pero qué es preventivo y qué es investigativo. Hoy día lo investigativo está entregado por ley, por norma orgánica constitucional, al Ministerio Público. Es a él al que le corresponde investigar la comisión de delitos. Las labores de inteligencia, como digo, son previas y tienen por finalidad probablemente lo más importante también desde la perspectiva del ciudadano, que es evitar que estos hechos ocurran, ¿no? Porque esto es otra cosa que a veces se nos olvida. Hablamos mucho de modificar la ley antiterrorista y puede ser razonable, como le planteaba, pero no olvidemos que la ley antiterrorista se va a aplicar cuando el delito se cometa. Y lo que queremos es que no se cometa, tratar de evitar que este tipo de hechos ocurran. Bueno, ¿alguna otra pregunta para el defensor? Era interesante conocer
cuál es el ambiente que ustedes están percibiendo desde la justicia, ¿no es cierto? Ustedes que tienen que, ahí están en los juicios. En todo caso, es este tema de la dificultad de que las pruebas no son suficientes, que, no sé, los jueces, las pruebas que les traen no bastan para demostrar los delitos, llegan a España y las pruebas sí resultan, no sé. Yo quiero si usted me permitiera decir dos cosas respecto de eso, sí, porque también no hay que generar confusión en la gente. En el caso Bombas, el problema no fue la aplicación o no de la ley antiterrorista. El problema del caso Bombas fue un problema de participación, es decir, la prueba que se presentó en juicio no fue capaz de vincular a los acusados con los hechos que se les estaban imputando. No fue un problema de si se aplicaba o no la ley antiterrorista como en el caso Petronello. Y en el caso de lo que ocurre en España hoy día, con 2 de esos absueltos hoy procesados en España, tiene que ver con hechos distintos, con una legislación distinta y con medios probatorios diferentes que sí vinculan, a lo menos eventualmente, transitoriamente hasta ahora, a estas personas con los hechos que se le imputan. Entonces, hay que tener cuidado cuando se hacen estas comparaciones, porque, como le digo, el caso Bomba en Chile fue un problema de que no se pudo acreditar la participación. O sea, cualquiera hubiera sido la ley que se pretendía utilizar, pero el problema es que se hubieran absuelto igual porque no hubo prueba que vinculara a estos sujetos acusados con los hechos que se le estaban Entonces, imputando. Leonardo, usted cada vez que lee los diarios todos los días se agarra la cabeza, porque es lo que dicen todos, lo estamos leyendo todos los días, sobre todo de parte de la oposición. La sentencia, esto no lo digo yo, lo dice la sentencia claramente. Pero políticamente se le reclama, ¿no es cierto?, a la justicia, al gobierno, que fueron mano blanda, que entonces... Bueno, como dice Eugenio, es un fenómeno sociológico, es una reacción de la comunidad frente a hechos que quisiera que no ocurrieran y donde hay insuficiente información, donde hay ambigüedad en las definiciones. Yo creo que un punto que es muy evidente es que la legislación antiterrorista tiene que definir mejor lo que son los actos terroristas para evitar estas ambigüedades. Y mi segundo punto, sin ser un especialista, como he dicho, es que tenemos que adoptar todas las medidas para mejorar el sistema, pero salvaguardando los derechos del ciudadano. Porque aquí la experiencia es que, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene sistemas muy desarrollados en esta materia, terminan espiando a todos los gobiernos aliados. Terminan torturando, como ha reconocido el presidente Obama recientemente. Entonces, todos estos organismos que tienen estos mecanismos encubiertos tienen que ser severa y estrictamente regulados y vigilados. Leonardo, para terminar, usted es defensor. Si fuera fiscal, ¿tendría otra mirada sobre el tema? No, yo creo que esta no es una mirada de fiscal o defensor. Como dice el señor Jorge Arrate, esto es un tema de ciudadanos. Esto es cómo nosotros, como ciudadanos que integramos un Estado, entendemos se deben respetar nuestros derechos y nuestras garantías. Por supuesto, el Estado tiene que perseguir, pero tiene que perseguir legítimamente, respetando los derechos de las personas, permitiendo que esas personas, que también son ciudadanos, puedan defenderse adecuadamente ante una persecución, porque si no, la persecución deviene en arbitraria eventualmente o deviene en una persecución que no tiene control. Y eso es muy grave, porque como se señalaba aquí, en la medida que estamos frente a un caso concreto que nos motiva, nos molesta y nos conmueve a todos, dejamos de pensar en otro tipo de hipótesis en las que esta persecución sin control puede afectar las libertades públicas. Y eso a mí me parece que es algo que tiene que considerarse en el debate que se está realizando. Muy bien, le queremos agradecer a Leonardo Moreno, defensor público de la región metropolitana norte, por este aporte. Que esté muy bien. Chao, Leonardo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. ¿Lo conoce a Leonardo? Sí, sí. Jorge Correa Sutil. Ya. Ahora, respecto a esto me llama la atención esta especie como de cambio de discurso que hay entre quienes hacen el papel de fiscales y de los que hacen el papel de defensores, pero pucha, uno como ciudadano te espera que todos tengan las mismas escala de valores, ¿o no? No, las perspectivas de vida te cambian Jorge Correa Sutil. La mirada. ¿Ah, sí? Ahora, yo creo ¿Pero que cómo le va a cambiar la mirada en algo tan importante? No, por favor, si él está a cargo de que se respeten las garantías, su énfasis tiene que estar puesto en ese asunto. Bueno, pero el fiscal nacional ha dicho, por ejemplo,
Sabas Chaguán, sí, que ellos no aspiran, no están en el tema de los agentes encubiertos. Sí. Dice la ANI, no tendrá, no debe tener, ni tendrá. La Fiscalía. Digo, la Fiscalía. No, que la Fiscalía no es investigador, o sea, dirige la actividad de investigación, pero la actividad de investigación se la hacen hasta la fecha las policías. Sí, entonces puede tener una unidad de análisis de información, pero no está llamada ella misma a investigar. Ahora, los otros puntos, Cecilia, que son delicados, aquí se ha hablado de la definición, y yo creo que junto con la idea de precisión tenemos que discutir largo, porque yo creo que tenemos que hacerlo sin timidez, sin remilgos excesivos. Yo creo que un acto incendiario que tiene objetivamente o con artefacto explosivo que tiene objetivamente por objeto arrancar decisiones de la autoridad es un delito terrorista. Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es si la justicia de las causas va a incidir en algo. Yo creo que, por ejemplo, en la causa mapuche hay una gran justicia de la causa, pero hay actos que objetivamente son terroristas y debiéramos aplicar la ley antiterrorista. Estoy diciendo algo que yo entiendo que es polémico. Y luego tenemos el problema procesal, el de los testigos protegidos, que a mí me parece el más complicado de todos, de verdad. No. El debido proceso exige que la defensa sepa quién es el testigo y lo interrogue hasta el cansancio. Si tú garantizas eso, tú no vas a tener delación compensada, no vas a tener personas que saliéndose de la organización te den información, que es por lejos la forma en que se desarticulan estos grupos. Y si no lo tienes, si no le puedes dar garantía, y yo creo que incluso la ley antiterrorista no ha dado garantías en el sur, hay un par de personas que se presentaron de testigos, uno anda en silla de ruedas, al otro le quemaron la casa. Es bien complicado esto de cómo proteger a los testigos, ahí estamos débiles. Vamos a ir a comerciales y seguimos con Eugenio Guzmán, Jorge Correa Sutil y Jorge Arrate. McNiven, de eso vamos a hablar a la vuelta. Sí. Escocia. Viene de polleras hoy día, no, nadie lo ve, pero con gaita. Y con un whisky muy bueno. Los niveles de emisión de dióxido de carbono mundial son la causa del calentamiento global. Chile cuenta con bosques y humedales únicos, capaces de capturar y retener ese gas. ¿Cómo los estamos conservando? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. El Opel Antara tiene luces Bisenón, sunroof eléctrico, 6 airbags, llantas de aleación 19 pulgadas, radio touch color con Bluetooth y puerto USB, control de estabilidad y control de tracción, tapiz de cuero con asientos calefaccionados, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, motor turbo diesel 2.2 de 184 HP y 40 cosas más que no caben en esta frase de radio. Opel Antara, un auto tan completo que no alcanzarás a mencionar todo su equipamiento. Conócelo en tu concesionario Opel más cercano o agenda tu test drive en www.opel.cl. Opel, wir lieben Autos. En 2020, Chile tendrá el 70% de toda la capacidad de observación del universo. ¿Qué hará la humanidad con los nuevos descubrimientos? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Una nueva malla del pato, aquí está. Este 18, muévete con tus tarjetas y sal a celebrar la pata, en auto o en camioneta. Celebra estas fiestas patrias con tus tarjetas de crédito Banco Estado y aprovecha las 3 o 6 cuotas sin interés en todos los rubros y en todo Chile. Banco Estado, de Chile, de los chilenos. Oferta vigente del 1 al 30 de septiembre de 2014. Hay detalles que demuestran cuando un hombre se quiere casar. Te da una copia de la llave de su departamento. Dice nosotros. Habla de tener hijos. Te presenta a sus papás. Toma cursos de hombre bala. Aprende a maestrar leones y a lanzar fuego por la boca. Porque ahora pedir matrimonio es un gran show. Dime que sí. El espectáculo de pedir matrimonio. Nuevo programa. Pronto, solo por Chilevisión. TV de verdad. Me conviene porque mis 60 acá cuentan. Si tienes más de 60 primaveras, no te pierdas los martes sesenteros con un 8% de descuento en el total de tu compra. Santa Isabel te conviene día a día. Encendí la radio
y me comenzó a hablar en latín sobre la historia de la humanidad. Van 3 semanas y recién va en el siglo XIV. Esa radio fue víctima de un repuesto alternativo. Que tu vehículo no sea otra víctima más. Por eso ven a la venta de fábrica de repuestos genuinos Chevrolet con descuentos de hasta 60% y kit de pastillas de frenos delanteros AC Delco para Cruz desde 12,990 pesos. Además participa del sorteo de un pasaje a la Fórmula 1 con todos los gastos pagados. Más información y condiciones en www.chevrolet.cl. 9 grados. 9 grados en Santiago. Cooperativa. 25 minutos para las 10. 25 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Un poquito nervioso. ¿Sí? Estamos con Jorge Correa Sutil, con Eugenio Guzmán, con Jorge Arrate. Hablemos de... ¿Estás por el sí o por el no, Eugenio? En Escocia, dices tú. Obviamente. Me sorprendió esa pregunta. Para sorprenderte fue. Me sorprendió porque ya pasó. Sospecho que estuvo por el sí, ¿ah? No, sí, por el sí, para salir a celebrar con Wiki, dijo. Pero como Yo pasó lo vi. hace tanto tiempo, me sorprendió. Ah, ya, pero en Escocia, ¿está por el sí o por el no? No, yo estoy por el no, fíjate. ¿Por qué? Porque es conservador, pues. No, pero fíjate tú, por ejemplo, personas... Tiene aversión al riesgo. No, pero a ver, fíjate explique, tú... oye, primero había explique qué está personas- pasando en Escocia. Ponte tú personas como... A ver, no me acuerdo el listado, pero personas de todos lados estaban... están Divididos. no, están bastante divididos. ¿Pero qué pasa en Escocia, por favor? A ver, es que... No todo el mundo sabe. Pero tampoco yo soy un experto. Jorge, No, bueno, No, yo tampoco soy experto. No, bueno, pero lo que Tengo ¿qué tienen que decidir? sangre si escocesa, se pero- independizan o siguen perteneciendo O sea, lo que pasa- al Reino al Unido. Reino Unido. Y la De reina Inglaterra y Escocia. Claro, y la reina les dijo que lo pensaran bien, porque esto es para siempre, entonces, etcétera, etcétera. Y ahí parece que va a ganar el no. O sea, a ver, es que yo no sé, ahí yo no conozco los pormenores, qué significa esto. ¿Cómo? Porque si esto significa, mire, esto es independencia, una independencia administrativo, jurídica, o sea, en todo orden de cosas, bueno, o sea, hoy día con la Unión Europea probablemente esto no tiene el mismo impacto que podría haber tenido, ¿no es cierto?, hace 20, 30 años atrás, y desde ese punto de vista probablemente uno debería decir, bueno, ¿qué importa? Lo que pasa es que ni Inglaterra ni Escocia, ambos son miembros de la Unión Europea, pero no de la... no de la Organización Económica de los Europeos. Entonces, si se independiza Escocia, una de las incógnitas es qué va a ocurrir, por ejemplo, con la moneda. Van a poder seguir utilizando la libra. ¿Cuál va a ser la relación de Escocia con la Unión Europea? Con la Unión Europea? En fin, hay muchas incógnitas. Yo creo que yo sé muy poco, a pesar de mi ascendencia escocesa, y mis simpatías están por el sí, básicamente porque yo creo que el pueblo escocés es muy distinto al inglés. Las tradiciones escocesas son tradiciones muy comunitarias, y para Escocia ha sido muy difícil enfrentar el tiempo y el periodo en que en Inglaterra, con mucha fuerza en los tiempos de la señora Thatcher, y en el mundo en general se ha producido una tendencia hacia la liberalización. Pero Escocia tiene sistemas de salud, sistemas educacionales que son muy distintos a los de Inglaterra, y un concepto de la vida en comunidad que es muy distinto. Entonces, a mí me parece atractivo que un país así tenga su independencia, y eso significa que pasa a ser un país con todos los derechos, tendrá sus embajadas, tendrá que construir todo eso. Ahora, justamente, Cameron les dijo, debemos ser muy claros, no hay marcha atrás, no habrá nuevas oportunidades, esta decisión es para siempre. El viernes la gente podría levantarse viviendo en un país diferente, ocupar un lugar distinto en el mundo y con otro futuro ante sí. Sí, lo que ocurre, sí le quiero agregar un antecedente, el 85% de las reservas de petróleo están en Escocia, Claro. Bueno, es un buen tema. en el Reino Unido, no en Gran Bretaña. 85% Y esto tiene un componente económico muy fuerte, dice relación. Yo pienso. Pero hay mucha gente que no está de acuerdo, que no quiere separarse, que tiene miedo, que quieren seguir Ahora, siendo parte de... la pregunta es si el Reino, si esas, o sea, arreglón seguido va a venir
el tema de, bueno, ¿quién tiene jurisdicción sobre esas reservas? Y ahí vamos a entrar en un problema. Otra cosa es que todo pueblo, toda nación, y en este caso es la nación de los escoceses, ya la tierra de los escoceses, tienen una serie de tradiciones, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge. Sin embargo, yo no sé si eso es suficiente para que tú crees un estado distinto. Claro, si tienes densidad suficiente. Es un tema, es muy discutible, por eso que están divididos mitad y mitad, y da la impresión, por lo que uno lee en la prensa, que el no tiene las de ganar. Sobre todo que la campaña que está haciendo el gobierno inglés, y ahora veo que la propia su majestad ha también actuado, es para atemorizar a los escoceses que son partidarios. Porque es el fin del Reino Unido. Ahora, claro, ¿y cuál es el efecto de eso en términos de lo que está pasando en Cataluña? Probablemente uno dice, bueno, no es tan importante, pero sí revela o va a tener algún efecto en eso, en País Vasco o en otras naciones que probablemente tienen menos instituciones como para llevar a cabo esto, porque claro, España y el Reino Unido pueden tener suficientes instituciones para hacer esto. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes países que no tienen institucionalidades? A mí me impresiona, fíjate, sobre todo en estos trances. Jorge Correa Sutil. La manera en que queda patente el modo en que toda generación marca radicalmente a las siguientes. O sea, lo hacemos siempre, pero tal vez en un acto en el cual tú tienes que votar la independencia para siempre, dice Cameron. Sí. Pero los hijos de los escoceses van a vivir distintos según lo que voten los escoceses cuando es el domingo, no sé. Es muy impresionante, oye, porque uno toma conciencia solo cuando se lo representan. Lo hacemos todos los días, cortamos el árbol o no lo cortamos, no sé, pero en estos casos queda tan claro. Ellos van a nacer, los hijos o los nietos que estos sujetos no van a conocer, van a nacer en un país independiente o no independiente. No deja de ser distinto, ¿no? Tema que lo hablan, pero hay algunos autores, la justicia intergeneracional. O sea, sí, claro. Y tú te haces cargo de eso, por generaciones y generaciones. Claro. O sea, ¿cuánto tú puedes costear o no la generación anterior? Es una decisión que no vuelve a tomar. Bueno, todo el tema de los recursos naturales, por ejemplo, está estrechamente vinculado a eso, al tema de la justicia intergeneracional. Bueno, señor Eugenio Guzmán, usted que quería hablar de Escocia. Si yo te dije, o sea, yo por supuesto, pero es por los efectos. Me retó, me dijo, yo quiero hablar de Escocia. Yo no te y después no tiene nada que decir. Sí. No. Estoy diciendo, porque yo vengo a escucharlo. Me interesa escucharlos en la materia de Escocia, dijo. Y además Jorge Rate, magnífico. Claro. Entonces, pero fíjate el efecto de demostración. Te vuelvo a repetir algo, no quiero ser majadero, pero cuando tú tienes ciertas instituciones, puede que ciertos proyectos, que por radicales que parezcan, pueden resultar precisamente porque tú tienes capital social, instituciones, desarrollo económico. Pero ¿qué ocurre cuando tú careces de estas tres componentes? Es un tema complicado. O sea, no creo que es lo mismo la independencia en un lugar u otro dependiendo de estos factores. Ya, pero aquí vamos a pasar de Escocia. Yo estaba aquí. Hablando de Escocia están los colorines, los rubios y todo eso. Sí, ya vamos a hablar de ese tema también. Es en la década de los 80 que un amplio sector de la población escocesa empieza a distanciarse de las políticas de duro ajuste aplicadas desde Londres por Margaret Thatcher. Y ahí empieza el proceso que está terminando en el referéndum. Pero mucho antes, como el caso estoy leyendo diarios europeos. Sí, claro, pero el tema pero es como el caso la orden naranja o de Orange, ¿sí? que tuvo influencia en Irlanda del Norte es mucho anterior, es parte de la impronta cultural inglesa en todos lugares. Por ejemplo, los ingleses llevaron escoceses presbiterianos a Irlanda precisamente para generar una especie de escudo como un mecanismo de invasión social en un momento dado. O sea, bueno, después llegó, dice, el tema es que llegó Tony Blair y quiso aplicar la tercera vía y que finalmente agrandó el problema porque fue un gobierno reformista para los escoceses y tampoco quedaron contentos, entonces siguió este tema más y más. Ellos están votando, entonces no solo dice, votarán solo sobre la independencia, confiado en las encuestas que daban una mayoría de 3-1 al no. No es al revés, que el sí. Empezaron así las encuestas y posteriormente el sí empezó a ganar terreno. Está sobre 50.
Parece que el no está ganando en las encuestas ahora. Ahora sí. Ah, el no está ganando. Claro. Y que Escocia se mira en el espejo de Quebec, que fue que es también otro tema. Bueno, el segmento... consiguieron hartas autonomías, pero no independencia. Claro. Hicieron han hecho y aquí la van a conseguir, y ya acá menos se las ofreció hasta el cansancio, ¿no? Aquí va, aunque gane el no, yo creo que va a haber un nuevo estatuto para Escocia. Hasta el día antes que gane el no, después no le van a conceder nada, no te preocupes. Los días para negociar. Bueno, el momento internacional que quería el señor Eugenio Guzmán está listo. Vamos a pasar de eso tan internacional e importante, algo bien que parece una anécdota. Hoy en Cambio 21 hay un artículo que dice: orgullosas de ser blancas, el singular movimiento de las diputadas UDI que tiene un olor a racismo, dice el artículo. ¿Y de qué se trata? De un grupo en Facebook que reivindican la condición de ser rubias, blancas. Claramente se ve que es una minoría y esa minoría paulatinamente va desapareciendo en algunos países, bla, 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 bla. Entonces, a mí, la verdad, la raza se debe defender, entre otras frases. A mí me parece un chiste. ¿De quién es la frase? Creo que es un chiste. Está ahí en el Facebook. Entonces del grupo de Facebook. Del grupo de yo Facebook. Creo que es un chiste. Claro, y que en ese grupo de Facebook estarían estas dos diputadas. El grupo establece al final de su descripción que también es importante dejar en claro que no somos un grupo racista, simplemente estamos orgullosas de nuestra identidad y del legado racial que llevamos. Así que es importante el respeto a gente de otras razas. Bueno, en fin. Es que se han alertado por el anuncio de que los colorines van a desaparecer el año 2080, ¿no? 2080, sí. Bueno, hay opiniones de otras diputadas, pero lo que nosotros queremos es hablar con algunas de las ¿Qué va a hacer la diputadas? Democracia Cristiana sin los colorines? Claro. Ya, pero a ver, con Stone se hace cargo de esos problemas. Pero Jorge Arrate estaba alucinado con este artículo. Ya, usted quería que lo habláramos. Jorge estaba ya. mirando yo creo que habría que preguntarle a estas diputadas. No nos contestan, pero ¿por qué le llamó tanto la atención? Un bonito color de cabello y de piel. ¿Pero usted cree que eso es en serio? ¿El color de cabello? Sí. No, ¿le preocupa esto? Jorge Arrate, ¿en serio? No, por supuesto que pero me no te preocupa. pongas tan seria. No, si bueno, pues sí. Si es en serio, tiene algo preocupante. Claro, más allá de que ellas digan que no hay. Yo sinceramente creo que es broma. Yo conozco al menos una de ellas, que es María José Hoffman, y, o sea, no. Yo creo que es una broma. Ninguna de las dos contesta, ya. Bueno. Ahí no sé. Fíjese, van camino, van llegando a Paraíso y no contestan. Si es broma, ahora, no parece una buena broma. Le preguntaron... No, anda a saber que en los juegos... A ver, primero Facebook, estas cuestiones son relativamente privadas, pueden ser bromas para allá y para acá. No sé, pues, a ver, suponte tú que... Bien, yo no voy a poner tonto grave, pero te digo, no me parece que las prestigie, bueno, pero que también no sabemos si ya escribieron esas cuestiones. Bueno, por eso, ya. Sí. Si no las ubican, dejémoslas ahí entonces. Claro, pero en todo caso hay reacciones, por ejemplo, de Clemira Pacheco, le preguntaron, que es diputada, y como ella dice, yo creo que eso refleja un poco la mirada que tienen de la vida de las personas. Pero ella rubia también, no, claro, después le preguntaron a Denise Pascal y dijo, lo encuentro terrible, me sorprende que diputadas que están en el Parlamento, que hablan de igualdad de derechos, que están en la Comisión de Familia y defienden los derechos de la familia, la vida, planteen el orgullo de ser blancas. En fin, pero no hay declaraciones de las dos diputadas en cuestión. Entonces, una anécdota. Hay que preguntarle. Ya, pero... Además que, mira, en Chile de repente exageramos esas cosas. O sea, nosotros nos creemos WASP, y yo te digo, mi experiencia, haber estado en Inglaterra, son re pocos los que califican para WASP. Sí. O sea, cuando uno mira a esa niña rubia y un inglés te dice, no es blonde, es qué sé yo... Brunette. Es brunette. O sea, a ver, yo creo que... Castaño. Claro, como castaño. Entonces, somos una sociedad bien mezclada, es cosa que uno se mire todos los días para darse cuenta. No, eso no cabe duda que somos... Pero lo que pasa es que la conciencia nacional sobre ese hecho... es relativa. Yo creo relativa, viene de la historia del 19. Don Diego Barros Arana, que era un historiador muy respetable, sostenía que éramos blancos. El Palacio, que éramos blancos. Éramos blancos, y en realidad somos básicamente un país mestizo, no cabe ninguna duda. Bueno, a propósito de eso, yo les decía cuando llegamos a la mañana, estar ahí, ¿por qué no hablamos de la chilenidad? No, pero para acordarse que siempre hay que hablar cueca. No sé, usted diga, Eugenio Guzmán.
No, yo no encuentro, lo hablamos ahí, o sea, Bueno, esta cosa, este priorito que llegan ciertas festividades, no solamente para el 18 de septiembre, sino que también para la Semana Santa, para lo que sea, en la cual tenemos que comer pescado, tenemos que bailar cueca. No nos gusta el pescado, no, para el 18 no vaya a comer pescado. No, pero para la Semana Santa. No, eso es un priorito. Él está haciendo comparación. Es como un reloj que se activa para ciertas cosas y que ninguna tiene carácter colectivo. Y Jorge me hablaba que para el bicentenario muchos argentinos ya salieron a las calles a celebrar lo que significó eso. Acá no hicimos nada. Entonces muestra que más el 18, la Semana Santa, no son festividades en su propio mérito, sino que son para pasarlo bien, para curarse, para cualquier cosa, pero menos para celebrar lo que ahí se quiere celebrar. No sé, quizás un juicio muy duro, pero... Bueno, pero ¿qué es ser chileno, Jorge Arrate? No, eso es distinto. Haber nacido en el territorio nacional o ser hijo de padre o madre chileno nacido en el exterior. ¿Nada más? Vibrar con la roja, pues decirle a Robaretti. Ese es un buen punto. Yo creo que efectivamente lo que más, cuando salen estos avisos en la televisión, es cierto, lo que más nos une a un país tan desigual como este, con desigualdades tan grandes, lo que más nos une es la roja. En la roja. Eso no cabe ninguna duda. Y hay que... Este es un tema sociológico, como el fútbol es un elemento de identidad. Yo, por ejemplo, que no soy un nacionalista, soy un internacionalista, no soy un patriotero, pero yo grito por la roja a más no dar. Y logro vaciar ahí todos mis sentimientos nacionalistas. Y cuando termina el partido vuelvo a ser un internacionalista. Entonces yo le agradezco al fútbol esta oportunidad si le agradece al fútbol, ¿por qué no es entonces nacionalista? Si quiere ser nacionalista. Pero es que eso es lo complicado. Yo creo que Chile tiene muy pocos símbolos. Fíjate, una vez conversando hace muchos años, Eugenio, cuando tú ves ciertos países, tienes ciertas simbologías que te hacen identificarte. Es como tener un pequeño alemán adentro, un escocés adentro, etcétera, etcétera. Chile tiene re pocos símbolos. Y esos símbolos que supuestamente creemos que son, en el caso de Chile, como el 18, la empanada y el vino tinto, finalmente son simbologías privadas. No tiene esa cosa compartida, ¿me entiendes tú? El cuerpo Artes y Letras del Mercurio del día domingo venía con criollismos o chilenismos, y venía muy bueno, donde se explicaba en el hablar, que es tal vez lo que más nos refleja, ¿no? Qué cosas eran de verdad chilenas. Yo me acuerdo solo de una que era cuando se decía más corto que patada de chancho. Yo lo encontré espectacular. Pero yo creo, a propósito de lo que dice Jorge, lo que pasa es que también la naturaleza geográfica del país hace que el país en sí mismo sea bastante heterogéneo. El norte, el centro y los propios criollismos, los términos que se utilizan en el norte o que se utilizan en el sur, donde la influencia indígena de los pueblos originarios es más fuerte todavía que en el norte. Y lo que le falta a la identidad chilena, creo yo, que es un desafío cultural, es asumir que somos heterogéneos. Por eso que yo soy partidario, Eugenio, así que yo estoy pasando un aviso, pero yo soy partidario que en la nueva Constitución, que espero que tengamos lo más pronto posible, se establezca que Chile es un país multicultural y plurinacional, porque hay distintas naciones en el país. Pero Jorge, está la nación mapuche, está los otros pueblos originarios. Pero Jorge, ¿tú crees que yo tengo la sensación de que por alguna razón, que puede ser el cómo se constituye el Estado en Chile, esta es una sociedad bastante homogénea, donde tú no ves grandes diferencias, incluso en los tonos lingüísticos y en los giros idiomáticos. O sea, un cordobés en Argentina es bien distinto a un porteño, y la cultura rural de La Pampa es bien distinta del tucumano, exacto. Pero acá no, o sea, del riojano. Mira, yo coincido contigo. Además que, una cosa, además que la cultura rural en Chile, como de alguna manera que antes te servía de un paraguas cultural muy fuerte del Valle Central, eso se disolvió eso se disolvió muy rápidamente. Pero esto tiene que ser respondido por la única persona que puede responder lo que es la Cecilia Robaretti. Cuando uno sale para afuera, uno reconoce sus propias características. Cuando uno va a otro país, conteste usted, Cecilia Robaretti, ¿cómo somos los chilenos?
No, yo les digo a ustedes. No, puede quedar la además yo también soy chilena ya. No, yo les decía, pero es que cuando llegaste aquí te sorprendieron las siguientes 5 cosas. 1, 2, 3, 4, 5. Que te preguntaban de en qué colegio estudiaste, ¿Qué eres? en qué barrio vives. Somos un país segmentado y clasista. Ya, vamos sacando conclusiones. Somos un país segmentado y clasista. Que cómo vas a ir al cine sola, que cómo vas a sentarte, o cómo vas a ir a almorzar sola, ¿cómo haces eso? ¿Qué más? Un término de la Plaza Italia para arriba, la Plaza Italia para abajo. No, pero culturalmente, yo llego a Buenos Aires. Muy cariñosos también, muy solidarios, callados al principio, mucha desconfianza al principio. Ahí bien interesante la desconfianza. Fíjate, desconfiados, cariñosos, clasistas, segmentados. No, yo no he dicho eso. Conservadores. Ustedes están interpretando. No, yo creo que una muy buena síntesis de tus palabras la que de lo está que haciendo. yo me estoy acordando. Ahora ya me acostumbré. Va a empezar a celebrar el 18. Ya, no. Y recuerdo esto de cómo se celebra el 18, es muy llamativo. Estos 4 días, la fecha más importante del año. Se celebra con alegría. Con alegría. Hay que rescatar, Cecilia. Cuando empezamos con alegría, chilenos, después cuando ya estamos borrachos, Cecilia, con tristeza. Pero los chilenos, además, yo creo que los chilenos tienen ternura. Cuando se escarba, finalmente, los chilenos son un pueblo muy tierno, y eso es muy valioso, y tienen un sentido del humor muy especial frente a las desgracias. Este país que está acostumbrado históricamente a grandes debacles, desastres naturales, los terremotos, los maremotos, etcétera, la población tiene una resistencia frente a eso y tiene además un sentido del humor. Uno mira en la televisión y ve cuando un chileno relata la desgracia que le pasó, claro, lloran cuando es muy reciente, pero después a veces con una sonrisa, porque tienen esa cosa de resistir. Y yo creo que eso hay que celebrarlo el 18. Y lo que hay que celebrar es la gran calidad de los artistas chilenos, que a mí me llamaba la atención, grandes poetas, pintores, filósofos, que están encerrados a veces en las universidades, que nadie los pesca, y son unas personas muy interesantes, que tienen los escritores y toda una actividad artística. Pero quiero... un pequeño alcance. Eugenio. Si nadie quiere al menos no quiero menospreciar o menoscabar nuestra cultura, pero también hay que reconocer estas otras cosas, que también esta cosa tan transitoria, tan efímera que tiene el tema simbólico en Chile. ¿Qué es efímero? O sea, a ver, el 18, ¿qué es lo que es el 18? ¿Qué estamos celebrando? Vamos a ir a bailar cumbia. ¿Cuál es el objetivo ahí? Estamos celebrando la primera junta, ¿no? Por favor, pregúntale a la gente si está ahora celebrando eso. Hay que decir, por ejemplo, Cecilia, hay que decir que en el tema de la cueca hay un movimiento desde hace años muy interesante, y que es muy impresionante como hay cantidad de jóvenes que hoy día bailan cueca, y muchos lugares en Santiago donde se baila cueca es algo que se ha ido difundiendo. Distinto a lo que pasa con el rodeo. Leía hoy día el tema del rodeo y la lucha de los animalistas que hay que tener en cuenta frente al rodeo. Pero eso también pasa con los toros en España. Sí, bueno, porque pasa con los toros en España no quita que sufren los toros acá en Chile. Sí. No, las vacas o las vaquillas. Oigan, la periodista de la UDI nos aclara que el grupo nació, a propósito, queremos ser rubia, como un grupo pro vida en contra del aborto, pero el administrador le cambió el nombre arbitrariamente. Están tratando de ubicar a alguna diputada, pero todavía no. Eso es lo que se sabe hasta ahora respecto a esto que comentábamos, el queremos ser rubia. Jorge Correa Sutilo ya ha estado muy calladito. ¿Qué le pasa? Sí, está reflexivo. Sí. Sobre la primera junta de gobierno. No, cuando hablamos de terrorismo legal. Martínez de Rosa lo tiene obsesionado. ¿Quién es el personaje? Jorge. Ahora, si se trata de columpiarme en los últimos 3 minutos del programa. Oiga. No, una palabra. ¿Quién es el personaje más interesante de la historia de Chile? No, pero esa pregunta. En esto de la independencia, en esto de construir Chile. Ramón Freire. Estamos hablando del 19. Eso. No, porque el 19. Construir la independencia. Yo voy a jugármelo con uno, la Violeta Parra. Sí. No, está postulando al Congreso. Sí. ¿Y Eugenio, tú? Lean las décimas. No, son muchos. ¿O'Higgins? No, son muchos. También puede ¿Portales? ser
No sé, no me gustó mucho. Oh, ya. ¿Y Jorge Arrate? Manuel Montt. Yo tengo que nombrar ahí un trío si se trata de la construcción. O'Higgins, Carrera y Manuel Rodríguez. Ya. Ay, él se la jugó bien. Ya, ¿ves? Pero yo cuando digo la Violeta Parra no me la juego. Sí, también. Digo una estupidez. Ya, no, bueno, me voy. No. Muy bueno. No, yo voy a celebrar después de esta Muy bien. Violeta Parra, lo máximo. Genio muy total. Bien. Sí, gracias a Jorge Correa Sutil, Eugenio Guzmán, muchas gracias. Jorge Arrate, que pasen un entretenido 18, divertido, patriótico, tierno. Tiernucho le presento. Sí, porque tú te olvidaste de lo de tierno. No me olvidé. Ya, chao.